Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 38 diputadas y diputados, se abre la sesión. En nombre del Congreso del Estado de Chiapas, me permito extender un cordial saludo y dar la más cálida bienvenida a esta sesión ordinaria al director Gustavo Villatoro Ruiz y personal docente de la Escuela Primaria Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, municipio de Las Rosas, Chiapas, institución que el próximo 2 de marzo habrá de cumplir un centenario de su fundación. Así también a distinguidas y distinguidos personalidades que nos acompañan en el Pleno, al poeta Óscar Oliva, Premio Chiapas y Premio Nacional de Artes y Literatura. Al gran dramaturgo Alfredo Palacios, bienvenido. A los escritores Violeta Pinto, Clara del Carmen, Alex Muñoz, Silvia Álvarez, Chari Gumeta, Tania Ramos, Raúl Vázquez, José Natarel. A la ciudadana Marisol Jiménez, sobrina del gran poeta Jaime Sabines, bienvenida. A los hijos del gran poeta Jaime Sabines, Judith, Julio, Yasmín y Julieta, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Un saludo especial a la etnomusicóloga Aurora Oliva, al rector Javier López de la Universidad UNICH, bienvenido querido rector. A la comunidad artística y cultural de Chiapas, colaboradores del Coneculta Chiapas, rectoras y rectores de universidades de Chiapas, de CECITECH y COVACH, servidoras y servidores del pueblo, medios de comunicación, en especial a la directora Angélica Altúzar del Coneculta. Bienvenida, querida directora. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 17 de diciembre del año 2025. Segundo, lectura del oficio signado por el ciudadano Manuel Narcía Núñez, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, por medio del cual solicita la autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 4 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad relativo a la iniciativa de decreto por el que se declara al año 2026 como año de Jaime Sabines Gutiérrez. Cuarto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea.
Con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ciudadano Manuel García Núñez, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 4 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Presidenta de la 69ª legislatura y diputados del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. Que los ayuntamientos municipales tienen como parte de su patrimonio vehículos y otros bienes muebles que debido a su uso y deterioro se encuentran en malas condiciones, resultando en ocasiones incosteables su reparación, siendo en estos casos viable proceder a su enajenación con el objeto de recuperar parte de las inversiones efectuadas, así como darles de baja del inventario del activo fijo detallado en el CIAM, en uso de las facultades antes mencionadas, mediante acuerdo de Cabildo de fecha 21 de abril del 2025. Nos permitimos solicitar su autorización para dar de baja del patrimonio municipal los 4 vehículos automotores y expediente técnico relativos a la presente solicitud por encontrarse inservibles, esperando se le dé el trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le envío un cordial saludo. Atentamente, ciudadano Manuel García Núñez, presidente municipal constitucional. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Solicito se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se declara al año 2026 como Año de Jaime Sabines Gutiérrez. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se declara al año 2026 como Año de Jaime Sabines Gutiérrez. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de diciembre del año 2025.
Atentamente por las Comisiones Unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad del Honorable Congreso del Estado, diputada Silvia Ester Argüello García, presidenta. Diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta. Diputada María Reyes Diego Gómez, vicepresidenta. Diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, vicepresidente. Diputada Maritza Molina Molina, secretaria. Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho, secretaria. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, vocal. Diputado Domingo Velázquez Méndez, vocal. Diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, vocal. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, vocal. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Silvia? ¿En qué sentido, diputada Selene? ¿En qué sentido, diputada Roselia? Gracias. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Ester Argüello García hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta. Siempre es un alto honor saludar a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados. Bienvenidas y bienvenidos invitados especiales. Nos es grato contar con la presencia de cada uno de ustedes en su casa, el Congreso del Estado. Bienvenidos medios de comunicación, ciudadanía presente y quienes nos sintonizan en las plataformas digitales, a todas y a todos mi estima y cariño. Desde esta máxima tribuna, les pregunto, ¿somos amorosos? El silencio ha invadido esta sala, porque los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Con estos versos del poema de los amorosos, se dan cuenta cómo resuena en el corazón, porque todos los que estamos aquí buscamos entender este hermoso sentimiento que es el amor. La poesía de Jaime Sabines es un espejo donde se reflejan el amor, la muerte, el deseo y la soledad. Y como lo dio inicio este legado poético, en ocasiones, como padres y madres de familia, saltamos el momento de leerles un cuento con una historia, una novela a nuestros hijos e hijas, porque tenemos trabajo, deberes que cumplir u otras responsabilidades que nos apartan del desarrollo literario de nuestras hijas e hijos. Porque cuando papá y mamá leen a sus hijos e hijas, no solo fomentan la lectura en familia, sino que origina algo más profundo, fortalece el vínculo afectivo, el apego,
mejora el lenguaje y la concentración, alimenta la imaginación, empodera y estimula el desarrollo socioemocional y cognitivo, siendo una actividad clave para el crecimiento sano y beneficioso. Y eso es lo que hizo el mayor Julio Sabines, padre del poeta Jaime Sabines Gutiérrez, quien solía leerle un libro, Las 1001 noches, a ese pequeño niño. Por su parte, doña Luz Gutiérrez, madre de Jaime, lo hacía recitar poemas que sin pensar los padres solo estaban fortaleciendo el vínculo, sino despertaban algo más grande, una fuerte inclinación hacia la literatura. A los 17 años comenzó a escribir versos que no publicó sino hasta los 23, cuando supo que tenía voz propia. En 1945, cuando viajó a la Ciudad de México para estudiar medicina, leyó y escribió como lo había deseado, pero con el paso de tiempo, pronto se hizo evidente que su verdadera pasión no estaba en los hospitales, sino entre versos y metáforas. Revelación que le llevó a interrumpir su carrera médica y a seguir el llamado de su vocación. Jaime Sabines ingresó a la Facultad de Filosofía de la UNAM a estudiar lengua y literatura española. Al ingresar a la Facultad de Filosofía, escribió su famoso poema Los Amorosos, que apareció en su libro Oral 1950. Y de aquí se derivan las obras que han marcado la literatura mexicana, como La Señal, Adán y Eva, Tarumba, La Luna y Algo sobre la muerte del mayor Sabines. ¿Y por qué el éxito literario de Jaime Sabines? Porque encontró el sentido de la existencia con palabras simples, pero cargadas de profundidad. Por eso, en toda su jornada literaria, hasta la fecha, cada poema palpita con vida propia. Y Sabines, sin darse cuenta, desde que escribió su primer poema, empezaba a escribir su legado, que traería como consecuencia el moldear el futuro de la literatura mexicana, dejando una marca indeleble en nuestra sociedad. Por ello, hoy las Comisiones Unidas de Educación, de la Cultura y la Chiapanequidad presentan a esta soberanía popular el dictamen de la iniciativa de decreto por el que se declara al año 2026 como año de Jaime Sabines Gutiérrez, en el marco de los 100 años de su natalicio. Chiapas a lo largo del tiempo ha mostrado su gran valor histórico al portar personajes valientes, honestos, decididos y sin miedo. Solicito poder terminar mi intervención, diputada presidenta. Continúe, diputada. Gracias. Hoy, el tiempo le hace honor a su extenso y valioso legado literario. Hoy, el tiempo inmortaliza a aquel observador de la vida, aquel cronista de las emociones humanas, aquel poeta que sus versos son un espejo donde se refleja el amor, la muerte, el deseo y la soledad. Porque este Parlamento honra de aquel poeta su existencia que comenzó y concluyó en el mes que trae consigo el renacer de la primavera en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Nació un 25 de marzo de 1926 y falleció un 19 del mismo mes en el año de 1999. Como lo expresa la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, en su artículo de opinión sobre Jaime Sabines, esta dualidad de la vida y la muerte en un mismo ciclo lunar refleja de manera simbólica la esencia de su obra, donde la belleza y el dolor coexisten en un delicado equilibrio. Por lo tanto, apreciadas y apreciados legisladores, les solicito
que demos un voto unánime a esta trascendental iniciativa y sumerjámonos en el maravilloso mundo de poemas de Sabines, que aún respiran, que siguen viviendo en quienes los leen y los sienten. Hagámosle saber al gran poeta Sabines que cada verso escrito con palabras sencillas, pero profundamente reflexivas, es un refugio para los corazones enamorados, para las almas tristes y para los buscadores de la belleza. Como decía nuestro poeta chiapaneco, cuando un ser humano pone su alma, su corazón, su inteligencia, su espíritu, su fuerza, su trabajo al servicio de los demás, está cumpliendo con su destino, está cumpliendo con la vida, está cumpliendo con Dios, está cumpliendo con su pueblo. Que viva Jaime Sabines Gutiérrez, que viva el gran poeta chiapaneco, que viva la poesía y, por supuesto, que viva Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Silvia. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. El hombre nace, sufre y muere, pero entre una cosa y otra, ama, dice palabras y deja en la tierra una huella que no se borra. Gran poeta Jaime Sabines. Con su permiso, presidenta, saludo con respeto a las y los diputados que integran esta honorable soberanía, a las y los invitados especiales. También saludo de manera muy especial a la familia de nuestro gran poeta, Jaime Sabines. Hablar de él es hablar de una voz que supo mirar de frente a la condición humana y nombrarla con una verdad que sigue viva. Su poesía no fue distante, ni solemne, ni oculta. Fue cercana, honesta, profundamente humana. Construyó un puente. Su poesía no solo se lee, se siente y por eso sigue acompañando a generaciones enteras. Declarar el año 2026 como año de Jaime Sabines Gutiérrez, al cumplirse 100 años de su nacimiento, es un acto de justicia cultural. Es reconocer que desde Chiapas surgió una de las voces más auténticas de la literatura mexicana, una voz que llevó consigo el sentir de su tierra, de su gente y de su tiempo. Esta declaratoria no es simplemente un símbolo. Al incorporar su nombre en la vida institucional del Estado, afirmamos que la cultura tiene un lugar central en la construcción de nuestra identidad colectiva. Recordamos que la palabra también educa, que la poesía también forma conciencia y que el arte también es una herramienta de transformación social. Jaime Sabines nos enseñó que la poesía podía hablar del amor, del dolor, de la esperanza, de dignidad sin artificios, con verdad. Hizo de lo íntimo algo universal, de lo simple algo profundo, y de lo cotidiano hizo poesía, creó. Por ello, mi posicionamiento es a favor y convoco respetuosamente a las y los diputados que integran esta soberanía a emitir su voto aprobatorio para que el año 2026 sea un año de memoria, de identidad y de orgullo para Chiapas. Jaime Sabines es del pueblo.
Su poesía es del pueblo y universalizó a su pueblo, y ese pueblo es Chiapas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Selene. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada María Roselia Jiménez Pérez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Los invito a seguir. El homenaje más importante es que me lean, que mis libros sirvan. Jaime Sabines. En este mes en el que resuenan las campanas para hablar de armonía, de paz, de amor y de esperanza, qué gran honor conmemorar en el presente al poeta muy querido y admirado de América Latina y del mundo en el siglo XX a nuestros días, el tuxtleco, el orgullosamente chiapaneco, Jaime Sabines Gutiérrez, cuya presencia derramaba poesía. Hombres y mujeres de Chiapas, honorable pleno, diputadas y diputados, mesa directiva, presidenta diputada Alejandra Mendoza, fuera tan amable de permitirme excederme del tiempo establecido. Adelante, compañera. Gracias. Distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, a la familia del distinguido poeta Jaime Sabines, medios de comunicación, público en general, Sanja Petzanalesh y Xuquehuinique. Muy buenas tardes a todos, a todas. En estos tiempos convulsos que vivimos en el mundo, catástrofes climáticas por la explotación y devastación al corazón de la madre tierra, guerras, amenazas de guerras, como en el caso de Venezuela, que tiene petróleo para abastecerse aproximadamente 150 años. Pero el gobierno rapaz, ladrón de Trump, amenaza con guerra, invadiendo y ya le está saqueando su petróleo. Esto es una amenaza no solo para Venezuela, sino para América Latina, nosotros. Que vivan los gobiernos que defienden su soberanía, como la gran presidenta Sheinbaum. No así los que se arrastran y en charola de plata entregan su soberanía a las potencias. Ellos son violencia. Ellos provocan las guerras en el mundo. Hay también problemas emocionales por la falta de amor o por el desamor, por falta de valores en los seres humanos. Valga entonces traer al presente la palabra de los grandes hombres y mujeres que ha dado la historia en nuestra vida de chiapanecas y de chiapanecos, en base al humanismo, en este presente de transformación, en los cuales los ideales están basados en el humanismo. Según la Real Academia Española, es la restauración de los valores, concepción integradora de los valores humanos, llevar una vida ética de realización personal que aspire al bien común. El humanista es alguien que reconoce que nosotros, los seres humanos, somos los curadores más curiosos y más capaces, especialistas en el universo conocido. Un humanista es aquella persona que busca fomentar el desarrollo del ser humano siguiendo las huellas de estos grandes pensadores, como lo es Jaime Sabines Gutiérrez, el cantor de los amores y el desamor, el filósofo del corazón. Óigase bien, el más grande defensor de la libertad de las mujeres,
expresada en sus atractivos versos, con un lenguaje sencillo, claro y directo. Porque para quererte no necesito tenerte. Te quiero libre, conmigo o sin mí. Te ofrezco mis brazos para estar juntos o te doy mis alas para dejarte volar. Jaime Sabines. Nadie es propiedad de nadie y estemos claros, sobre todo la juventud, el amor no mata. ¿Tienen dudas? Pregúntenselo a don Jaime Sabines. Hay que llevar su legado literario a las secundarias, prepas y universidades, señor secretario de Educación. Y en los principios de la Cuarta Transformación, nada por la fuerza, todo por la razón. Aquí otros versos. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. Aquí otro interesante poema del amor. Me da igual que estés presente o ausente. No te necesito, solo te amo. Por su cercanía con la gente y con su entorno, calles, patios, hospitales, se ganó el mote de francotirador de la literatura. Su obra no posee reglas literarias poéticas, porque él decía que escribía de acuerdo a las circunstancias, a las realidades, emociones, a lo que él le dictara su corazón. Un gran humanista, observaba la realidad que se vivía y plasmaba natural, espontánea y metafóricamente con un lenguaje sencillo, la realidad que se vivía en su tiempo. Sabines formó parte de la llamada generación del medio siglo, junto con sus amigos Emilio Carballido, la Gran Rosario Castellanos, Dolores Castro, Héctor Azar, Sergio Magaña, Luis Josefina Hernández, entre otros. Asimismo, con el muy querido y respetado poeta Óscar Oliva. Y yo les pido un fuerte aplauso porque está presente. ¡Larga vida! Muy querido maestro, poeta, Óscar Oliva Ruiz. Jaime Sabines no estuvo de acuerdo con que la violencia sea el camino para llegar a un fin. Es por eso que su opinión fue crítica sobre el levantamiento zapatista de 1994. Sabines condenó la sublevación zapatista. Sin embargo, hay que destacar que su oposición no se debía a una falta de empatía con la causa indígena, sino que para él la violencia no era el camino para cambiar al gobierno. Sus poemas son una forma de protesta contra las injusticias y la opresión. Criticó la hipocresía de los gobernantes de su tiempo y la explotación a los pobres. Cito: pasa el lunes y pasa el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo, y otra vez el lunes y el martes, y la gotera de los días sobre la cama donde se quiere dormir, la estúpida gota del tiempo cayendo sobre el corazón aturdido, la vida pasando como estas palabras, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, diciembre, otro año, otra vida. La vida yéndose sin sentido entre la borrachera y la conciencia, entre la lujuria y el remordimiento y el cansancio. Encontrarse de pronto con las manos vacías, con el corazón vacío, con la memoria como una ventana hacia la oscuridad y que preguntarse qué hice, qué fui, en dónde estuve. Sombra perdida entre las sombras, cómo recuperarte, rehacerte vida. Nadie puede vivir de cara a la verdad sin caer enfermo o dolerse hasta los huesos, porque la verdad es que somos débiles y miserables y necesitamos amar, ampararnos, esperar, creer y afirmar. No podemos vivir a la intemperie en el solo minuto que nos es dado. En su poema Diario Oficial denunció la corrupción y la desigualdad en México. Diario Oficial, marzo del 70. Por decreto oficial, el pueblo no existe. El pueblo es útil para hablar en banquetes. Brindo por el pueblo de México. Brindo por el pueblo de Estados Unidos. También sirve el pueblo
para otros menesteres literarios. Escribir el cuento de la democracia, publicar la revista de la revolución, hacer la crónica de los grandes ideales. El pueblo es una entidad perfecta, generosamente abstracta e infinita. Sirve también para que jóvenes idiotas aumenten el área de los panteones, o embaracen las cárceles, o aprendan a ser ricos. Qué palabras de predicción del universal escritor y poeta chiapaneco Jaime Sabines en las vivencias de su tiempo, que por cierto no es muy lejana. Lo dice en su poema: mal tiempo es el tiempo, malo es el tiempo, malo es el amor, mala es la vida. Es lo que sintió su corazón. Qué triste y alarmante realidad sus palabras trasciendan sus palabras de amor, de valoración y reconocimiento hacia la capacidad de ser humano para sanarse, para curarse y vivir en conciencia armónica con amor y respeto, sobre todo a las mujeres. Uno de sus poemas interesantes es Me encanta Dios. Dios siempre está de buen humor, por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce de la noche insondable, el borboteo de luz. Jaime Sabines no se ha ido. Es un escritor fundamental para la literatura mexicana e hispanoamericana. Un escritor que en su tiempo fue multipremiado y traducido a varias lenguas del mundo. Así era Jaime Sabines. Jaime Sabines, escritor y poeta y político realista, el día 25 de marzo del año 1926 lo vio nacer. Fallece un 19 de marzo de 1999. Jaime Sabines amó y elogió lo hermoso de la vida y el amor, asimismo con la muerte, ese dolor que provoca la partida y la despedida. Algo de lo que él dijo fue: yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y que digan, ¿por qué lloras? Honor a quien honor merece. De parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, bienvenida a la iniciativa, este Congreso, para declarar el año 2026 como año de Jaime Sabines Gutiérrez. Impulsemos acciones con su gran legado y encomienda. El homenaje más importante es que me lean, que mis libros sirvan. 2026, año de Jaime Sabines Gutiérrez. Gracias. Gracias, diputada Roselia. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Claro, presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 38 votos a favor. En consecuencia, se declara al año 2026 como año de Jaime Sabines Gutiérrez.
Continuando con el orden del día, asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento. Bien, diputado. Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladores y legisladores. Diputado Fermín Hidalgo González Ruiz, Partido Morena, tema glosa del informe. Diputada Giovanni Ibarra Gallardo, Partido PAN, tema punto de acuerdo a favor de niñas y niños con TDAH. Gracias. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Fermín Hidalgo González Ruiz, del partido Fermín Hidalgo del Partido Morena. Adelante, compañero. Sí. Discúlpame, compañero. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Buenas tardes a todas, todos los presentes, rectores. Felicidades a los familiares del querido Jaime Sabines. Y pues es un día memorable para Chiapas. Sin duda alguna, Jaime Sabines es uno de nuestros máximos referentes de la cultura y del arte de Chiapas. Buenas tardes, medios de comunicación, compañeros diputados de esta legislatura. Quiero referirme en esta ocasión a la glosa del informe y mis impresiones son las siguientes. Estuve en la glosa del informe de las Secretarías de Humanismo, Turismo, Economía y Trabajo, Seguridad del Pueblo, Educación, Frontera Sur, Consejería Jurídica, y considero que se han sentado las bases en este primer año para las secretarías de nueva creación, como la de la Frontera Sur, hagan un trabajo organizado, bien estructurado, y que se verán los resultados concretos a partir del 2026, y en las secretarías que ya están funcionando y que tienen ya una larga
trayectoria en el ámbito de los ejecutivos de aquí del Estado, se está haciendo un trabajo excepcional, se está haciendo un trabajo muy, muy bueno, encabezados por nuestro gobernador, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que escogió sin duda alguna a un excelente equipo de trabajo. Personalmente escuché con mucho detenimiento la participación de cada uno de los secretarios de las secretarías que ya mencioné, y en general les puedo decir que escuché buenas noticias, trabajo estructurado, trabajo serio, responsable, sin ocurrencias, un trabajo que refleja el espíritu que siempre ha dicho el gobernador, nuestro gobernador, siempre enfocado a la sociedad, siempre enfocado al beneficio y al bienestar de los chiapanecos en general. Por lo tanto, yo les pido un fuerte aplauso a todos ellos, a todos los que encabezan las secretarías y sobre todo a nuestro ejecutivo, a nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Bravo por todos ellos. Y como segundo punto, también quiero tocar el excepcional trabajo que están haciendo también a nivel federal. La presidenta Claudia Sheinbaum, que les quiero compartir y me dio mucho gusto, fue elegida como la quinta mujer más poderosa por la revista Forbes, solamente por debajo de personajes como la ministra de Japón, Sanae Takaichi, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Banco Mundial Europeo, Christine Lagarde. En quinto lugar está nuestra presidenta. Y eso es un reconocimiento que tenemos que hacer público. Es un reconocimiento que tenemos que decirlo, propagarlo, y que la gente sepa que a nivel internacional somos respetados, somos reconocidos por el grandioso trabajo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tan es así que quiero mostrarles, no se va a ver, es una gráfica pequeña, pero de 2018 a 2025, o sea, en 7 años de gobierno, tenemos un 40% de clase media en México, un 40% y un 20% de clase económicamente pobre en México. Y esto, lo que quiero hacer el comparativo, en el año 2000 teníamos un 55% de clase pobre, económicamente pobre en México, y un 18% apenas de clase media. Quiere decir que se ha invertido. Tenemos mayoría de clase económicamente media en México. Y todo eso es un reflejo nada más de las buenas políticas públicas que se han implementado en el gobierno. Una economía responsable, enfocada al bienestar social, enfocada a mejorar el ingreso de los mexicanos, como el aumento del salario mínimo, históricamente, un aumento histórico, que mejoró las condiciones de la mayor parte de los mexicanos y mexicanas. Los programas del bienestar que le llegan a 35 millones de familias en México. Políticas públicas para el campo y muchas más que han hecho que este gobierno de la Cuarta Transformación haya hecho un cambio en la vida de las y los mexicanos. También un compañero diputado me preguntaba que por qué no se habían hecho inversiones en energías renovables.
¿Por qué no se habían hecho inversiones para mejorar la planta de Comisión Federal de Electricidad? Y le tengo buenas noticias. En el 2026 se echarán a andar 4 plantas nuevas de ciclo combinado y uno de combustión, que eso va a venir a reforzar el mantenimiento que se le están dando a las presas hidroeléctricas que tenemos aquí en Chiapas, para aumentar en más de 3,000 megawatts, que se sumarán a la capacidad de energía eléctrica de nuestro país, que equivalen a iluminar a 5 megalópolis como la Ciudad de México. También les quiero comentar que en esta semana, se inauguró el transporte también que une la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese tren urbano acerca a los mexicanos al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, que también es una de las obras emblemáticas del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero sin duda, la obra más emblemática que ha tenido la Cuarta Transformación es por sus ciudadanos, por las mexicanas y los mexicanos que ahorita ya no forman parte de los indicadores de pobreza, que ahorita tienen un mejor ingreso y que por fin tienen la justicia económica y social que siempre habían demandado. ¡Viva México, compañeros! ¡Viva la Cuarta Transformación! Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, Presidenta. Saludo a quienes nos acompañan en este recinto legislativo, así como a todos quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas digitales y a los medios de comunicación que se encuentran el día de hoy. A los invitados especiales, sean todos bienvenidos. Honorable Asamblea, hoy hago uso de esta tribuna para presentar un punto de acuerdo que pone en el centro a la niñez chiapaneca, a su derecho a una educación inclusiva, digna y libre de discriminación, pero sobre todo a una realidad que muchas veces se vive en silencio dentro de nuestras aulas. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud y de la propia Secretaría de Salud Federal, alrededor del 20% de niñas, niños y adolescentes presentan alguna condición relacionada con la salud mental. Y se estima que aproximadamente el 7% manifiesta síntomas compatibles con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Estas cifras no son menores si las trasladamos a nuestro contexto estatal. Hablamos de miles de niñas y niños en Chiapas que diariamente acuden a la escuela enfrentando dificultades de atención, concentración, regulación emocional o conducta, y que en muchos casos no son comprendidos ni atendidos de manera adecuada. El problema no es la condición. El problema es la falta de diagnóstico oportuno, la desinformación y la ausencia de herramientas en el entorno escolar. En la práctica cotidiana, muchos estudiantes con TDAH u otros trastornos del neurodesarrollo son etiquetados como problemáticos, flojos o indisciplinados. Esto los expone a castigos injustos, exclusión del aula, acoso escolar y, en el peor de los casos, a la deserción educativa. Y aquí es importante decirlo con claridad. No se trata de culpar al magisterio,
a las y los docentes que hacen sus mejores esfuerzos, pero no se les ha brindado la capacitación ni el acompañamiento necesario para poder enfrentar una realidad que cada vez es más compleja en materia de salud mental infantil. Por ello, el punto de acuerdo que hoy presento no crea nuevas obligaciones imposibles, sino que plantea algo razonable, necesario, pero además que es urgente. La coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para implementar programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos a docente, personal administrativo y directivo de los planteles del nivel básico y medio superior. Capacitación que permita, por supuesto, identificar señales tempranas, comprender estas condiciones desde un enfoque científico y no punitivo, canalizar adecuadamente a las niñas y a los niños y construir, por supuesto, entornos escolares inclusivos, empáticos y protectores. Este punto de acuerdo se sustenta plenamente en el artículo 3º constitucional, que obliga al Estado a garantizar una educación inclusiva y de calidad. En la Ley General de Educación y en la legislación local que mandata atender la diversidad de condiciones del alumnado sin discriminación. Pero más allá del marco jurídico, se sustenta en algo mucho más profundo, en la responsabilidad ética que tenemos como representantes populares de no darle la espalda a una problemática que, si no se atiende hoy, generará consecuencias graves para el mañana. Está demostrado que la falta de atención temprana a la salud mental infantil incrementa el riesgo de rezago educativo, abandono escolar, consumo de sustancias y violencia, así como la exclusión social. Invertir en capacitación y prevención no es un gasto, es una medida estratégica de bienestar social. Legisladoras y legisladores, este punto de acuerdo no tiene un color partidista, tiene rostro de niñas, niños y adolescentes chiapanecos que merecen ser comprendidos y acompañados, no señalados ni castigados. Por ello hago un llamado respetuoso a esta soberanía para que respaldemos este exhorto y demos un mensaje claro. En Chiapas, la niñez sí importa y la salud mental también es una prioridad pública. Finalmente, diputada presidenta, hago entrega formalmente a la mesa directiva del presente punto de acuerdo, solicitando respetuosamente se le dé trámite legislativo correspondiente. Hasta el final con Chiapas. Gracias, diputada Giovanni. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 24 de diciembre a las 9 horas.